El día de hoy vamos a ver lo que es la regla de la cadena con este simple ejercicio, donde nos dicen que z es igual a 4 por el exponente de x por el logaritmo de y, cuando x es igual a el logaritmo de u coseno de v y es igual a u seno de v en los puntos de u y v de 2 y pi cuartos. Lo primero que tenemos que hacer es recordar esta fórmula dz con respecto a du, donde nos dicen que dz con respecto a du es igual a dz con respecto a dx por dx de respecto de u, más dz de respecto a dy por dy con respecto de u. Todas estas son derivadas de lo que tenemos en la parte superior. ¿De qué estamos hablando? Que vamos a derivar z, que es igual a 4x logaritmo de y, con respecto a x primero, donde el logaritmo de y se toma como constante, al igual que el 4, se deriva y todos sabemos que la derivada de e a la x es igual a e a la x. El siguiente término que se multiplica por esto sería dx con respecto a du. ¿De qué estamos hablando? Que x, que es igual al logaritmo de u coseno de v, lo vamos a derivar igualmente con respecto a u, que nos dice que coseno de v se comporta como constante. Entonces solo derivaríamos logaritmo de u. ¿Y qué pasa cuando se deriva el logaritmo de u? Pues la regla nos dice que el logaritmo de u derivado es igual a u derivada sobre u. Lo mismo pasaría con dz con respecto a dy y dy con respecto a du. Entonces vamos a empezar. Ponemos que dz con respecto a du es igual a la derivada de z con respecto a x, que dijimos que sería igual a 4e a la x logaritmo de y, todo multiplicado por la derivada de x con respecto a u, que dijimos que era igual a la derivada de u, que sería 1, por el coseno de v. Entonces quedaría como coseno de v sobre u coseno de v. ¿Qué podemos ver aquí? Lo primero, simple vista, coseno de v se iría con el coseno de v que está dividiéndose. ¿Por qué? Todos sabemos que si un término en la parte superior de la división aparece multiplicándose con otro, también en la parte inferior se pueden separar y se pueden eliminar de la ecuación, porque sería como poner coseno de v sobre coseno de v por 1 sobre u. Entonces ya nada más nos quedaría 1 sobre u. Lo siguiente sería poner que dz con respecto a dy. Bueno, pues aquí estaríamos con lo mismo. Abrimos el paréntesis y vemos que 4 por el exponente de x se comporta como una constante, se queda igual 4e a la x. Y el logaritmo de y estaría utilizándose igual que cuando dividimos dx. Entonces quedaría como 1 sobre y. Esto lo podemos multiplicar 4 por el exponente de x por 1, lo dejamos en la parte superior y lo dividimos solamente por y. Lo hacemos de una vez y lo dejamos ya expresado. 4e a la x sobre y. De una vez también vamos a borrar coseno de v y dejarlo solamente como 1 sobre u. ¿Qué seguiría? Derivar y con respecto a u. Vemos que aquí el seno de v se comportaría otra vez como una constante porque estamos derivando con respecto a u. Entonces quedaría que la derivada de u sería igual a 1. Y seno de v se multiplica por 1, queda como seno de v. Ya tenemos esto. ¿Qué es lo que pudiéramos hacer ahora? Bueno, vamos a reemplazar los valores de x y de y dentro de esta ecuación. Entonces quedaría como dz con respecto a du igual a 4e x, que vale el logaritmo natural de u coseno de v multiplicado por 1 sobre u. U que parece v, pero es u. Más, perdóname, aquí ya la estamos regando. Estamos olvidando el logaritmo de y. El logaritmo de y es igual al logaritmo de u seno de v. Ahora sí, multiplicado por 1 sobre u.
que esto sumaría a 4e a la logaritmo de u coseno de v, todo sobre y por el seno de u. Uy, ya se nos quedó corto el espacio. Vamos a arreglar esto. Como podemos ver, queda la ecuación así de z con respecto a de u, ya que intercambiando los valores de x y de y, como 4 exponencial del logaritmo del logaritmo natural de u coseno de v por el logaritmo de u seno de v por 1 sobre u más 4 exponencial del logaritmo de u coseno de v sobre u seno de v por el seno de v. ¿Qué vemos ahora? En la suma del lado derecho podemos ver que el seno de v y el seno de v van a estar multiplicados arriba y abajo. Igual que anteriormente, quitamos seno de v y esto ya nos quedaría como que seno de v desaparece, al igual que seno de v desaparece, y nada más queda 4e logaritmo de u coseno de v sobre u. Ya que quitamos seno de v y seno de v de la suma del lado derecho, ¿qué es lo siguiente que podemos ver? Que y logaritmo natural se eliminan, dejando el argumento del logaritmo natural. Entonces lo que nos restaría es quitar el logaritmo natural de u coseno de v y nada más dejar u coseno de v. Entonces esto nos quedaría como 4 u coseno de v. El logaritmo natural se queda igual y 1 sobre u se queda igual. Esto al multiplicar 4u coseno de v por 1 sobre u, elimina a 1 sobre u, elimina a u y esto lo haría quedar como 4 coseno de v, elimina a 1 sobre u, nos queda nada más 4 logaritmo de u coseno de v. Pero vemos el mismo caso que en la parte izquierda de la suma, que y logaritmo natural están elevados, está elevado al logaritmo, entonces volvemos a quitar y logaritmo, y otra vez nos queda u coseno de v en la parte superior, u coseno de v. Misma operación, u y u se está multiplicando arriba, se está multiplicando abajo, se eliminan y nos resta que solo queda 4 coseno de v. Arreglamos esta ecuación para que se vea más limpia y así nos quedaría ya terminando las multiplicaciones, dividiendo lo que se tenga que dividir por lo que se tenga que dividir, como 4 coseno de v, logaritmo de u seno de v más 4 coseno de v. Aquí pudiéramos sacar el coseno de v, dejarlo como término eh, semejante, como término común, y nada más multiplicar 4 coseno de v por el logaritmo de u seno de v más 1. No lo vamos a hacer por cuestiones estéticas. Para mí la ecuación así se ve muy bien. Y lo siguiente sería ahora hacer todo eso, pero con respecto a v en las ecuaciones. Y ahora podemos ver que las derivadas de dz con respecto a du y dz con respecto a v quedarían de la siguiente manera. Dz con respecto a du es igual a 4 coseno de v logaritmo de u seno de v más 4 coseno de v. Y dz con respecto a v es menos 4u logaritmo de u seno de v por el seno de v más 4u coseno cuadrado de v sobre cv. C de v. Perdón, C de v. 3, 2, corta, 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 corta. 3, 2, 1, continuamos. Y ahora podemos ver que la derivada de z con respecto a du quedaría de la siguiente forma. 4 coseno de v logaritmo de u seno de v más 4 coseno de v por dz, perdón, y la derivada de dz con respecto a v es igual a menos 4u logaritmo de u seno de v por el seno de v más 4u coseno cuadrado de v sobre el seno de v. De esta forma nos quedarían ya representadas las derivadas de dz con respecto a u y con respecto a v. Lo siguiente que nos quedaría sería evaluar dz con respecto a du poniendo los valores de u y v, que sería tan sencillo como colocar el 4 coseno de v, en vez de poner 4 coseno de v, 4 coseno de pi cuartos por el logaritmo de 2 por el seno de pi cuartos más 4 por el coseno de pi cuartos, que esto evaluado nos daría una cifra de
de aproximadamente, no, perdón, de exactamente, esto sería igual a la raíz de 2 por el logaritmo natural de 2 más 2. Y aquí sería igual a decir que es menos 2 raíz de 2 por el logaritmo natural de 2 más 2. Y con esto quedaría terminado el ejercicio. Si nos podemos dar cuenta, realmente no es una cosa tan complicada. Simplemente seguir el orden, acordarnos de las reglas matemáticas que ya conocemos, repasarlas, acordarnos cuáles son las derivadas del exponencial, de la logarítmica natural, digo, del logaritmo natural, del seno de v, del coseno de v. Y la respuesta es tan sencilla como esta. Si nos ponemos en retrospectiva, eh, los problemas no son difíciles. Lo difícil es recordar lo que ya hemos visto. Tarea, mamacita. Es un video que tengo que hacer.